El oxígeno es una especie de gas que tiene más abundancia en la Tierra. Constituye una quinta parte del aire y 8/9 del agua. Si se mezcla con el hidrógeno, forma el agua. Es pertenecida a los gases, posee magnetismo, es incoloro, inodoro, insípido y gran parte del aire que respiramos es el oxígeno, ya que es bueno porque es necesario para la vida. Tiene su número atómico de 8, el símbolo simplemente es con la letra O, el peso atómico es de 15.9994 UMAS y la configuración electrónica es de 1s2, 2s2, 2p4. En condiciones normales de presión y temperatura, estos dos átomos del elemento se enlazan para formar el dioxígeno, un gas diatómico incoloro, inodoro, insípido. Esta sustancia constituye una importante parte de la atmósfera y resulta necesaria para sostener la vida terrestre. Es un elemento no metálico altamente reactivo que forma fácilmente compuestos con la mayoría de los elementos, especialmente con los óxidos, excepto con los gases nobles, helio y neón. Asimismo es un fuerte agente oxidante y tiene la segunda electronegatividad más alta de todos los elementos, solo superada por el flúor. Medido por su masa, el oxígeno es el tercer elemento más abundante del universo tras el hidrógeno y el helio. Vamos con la parte de la historia del oxígeno. Carl Schwill, un químico sueco, fue el primero que lo preparó en 1772, identificándolo como uno de los primeros constituyentes que están en el aire, llamándolo aire de fuego y aire vitriolo. Pero a quien se considera como su descubridor es Joseph Priestley, un químico británico y ministro inglés de una iglesia en 1774, año en el que publicó sus resultados sobre el descubrimiento del oxígeno. Como ambos lo hicieron, se les atribuye el hallazgo a los dos. Entonces, este fue el proceso que llevó a Joseph Priestley para descubrir el oxígeno. La familia de Priestley se trasladó a una casa que quedaba al lado de una cervecería y él se interesó por el gas que burbujeaba en esta empresa. Este descubrimiento ocurrió cuando calentó monóxido de mercurio, con el que se obtuvo dos vapores. Uno se condensó en gotitas de mercurio. A este gas lo recogió en un recipiente observando que aumentaba la brillantez de una llama y que se introducía a ratones vivos se hacían muy activos y vivían más tiempo. Priestley inhaló este gas y se sintió cómodo. A este gas lo llamó aire desflogistizado, pero era oxígeno por naturaleza. Fue la primera persona que utilizó la mascarilla de oxígeno. Priestley le comunicó sus observaciones al químico francés Lavoisier, quien repitió los experimentos demostrando así que se encontraban en el aire y en el agua, señalando su papel en la respiración y en la combustión. Fue él quien reconoció en el gas el nuevo elemento y lo llamó oxígeno, que proviene de oxígenes, que significa formador de ácidos. El oxígeno que encontramos en la naturaleza se compone de 3 isótopos estables, que venía siendo el isótopo 16, el 17 y 18. De los que el isótopo 16 es el más abundante, con un 99.762% de abundancia natural. La mayor parte de oxígeno 16 se sintetiza al final del proceso de combustión de helio, en una estrella masiva, pero por otra parte se produce en el proceso de combustión del neón. El isótopo 17 de oxígeno surge fundamentalmente por la combustión del hidrógeno en helio durante el ciclo de CNO, carbono, nitrógeno, oxígeno, convirtiéndolo en un isótopo común en las zonas de combustión de hidrógeno de las estrellas. Por su parte, la mayoría del isótopo 18 se produce cuando el isótopo de nitrógeno 14, que abunda debido a la combustión del ciclo de CNO, captura un núcleo del isótopo 4 de helio, lo que se origina una gran abundancia de isótopo 18 de oxígeno en las zonas ricas de helio de las estrellas masivas. Se han caracterizado 14 radioisótopos, de los que los más estables son el isótopo 15 de oxígeno con un periodo de semidesintegración de 70.606 segundos. ¿Cómo y dónde se encuentra el oxígeno? El oxígeno se prepara en el laboratorio a partir de sales como el clorato de potasio, el peróxido de bario y el peróxido de sodio. Los métodos industriales para la obtención de oxígeno son la electrólisis del agua y la destilación fraccionada de aire líquido. Este último método se licúa el aire dejándolo que se evapore
y en el aire líquido el nitrógeno puede hacerse más volátil, evaporándose a sí mismo, haciendo que nada más quede el oxígeno en estado líquido. Como vemos en la imagen, es color celeste como del cielo. El cuerpo humano representa 60% de oxígeno. La mayoría de plantas y animales lo necesitan para poder vivir en estado libre o en estado combinado. El oxígeno se encuentra en muchos compuestos orgánicos, así como inorgánicos, formando óxidos, como ya les había comentado. La reacción química en la que forma el óxido se llama oxidación. Su velocidad es distinta en los elementos. La combustión ordinaria comparada con la espontánea es muy rápida, y en la combustión espontánea la reacción de la oxidación alcanza una temperatura muchísimo más grande que puede producir llamas en la sustancia. Electrólisis del agua. El oxígeno puede producirse también mediante la electrólisis del agua, descomponiéndola así en oxígeno e hidrógeno, para la cual debe usarse una corriente que esté continua. Si se utilizara una corriente alterna, los gases de cada extremo consistirían en oxígeno e hidrógeno en la relación explosiva. La electrólisis del agua es la descomposición de agua en los gases de oxígeno e hidrógeno a través de una corriente eléctrica. En una celda diseñada propiamente, el hidrógeno deberá aparecer en el cátodo, es el electrodo cargado negativamente, donde los electrones se bombean al agua, y el oxígeno aparecerá en el ánodo, que es el electrodo que está cargado positivamente. Bueno, los usos del oxígeno se utiliza para sopletes. Estos se soldan en temperaturas altas. En la fabricación de metales de gran pureza. Se enriquece con aire que se utiliza para la fabricación de acero en los hornos de hogar. Se administra en pacientes con problemas respiratorios, en personas que vuelan a altitudes muy elevadas, ya que la baja cantidad de oxígeno no permite su respiración normal, y para las combustiones, fotosíntesis, pero principalmente para la respiración de los seres vivos. Bueno, en seguridad y precauciones, el oxígeno diatómico gaseoso puede ser tóxico a presiones parciales elevadas, produciendo convulsiones y otros problemas de salud. La toxicidad generalmente comienza a aparecer con presiones parciales de más de 50 kilopascales o 2.5 veces la presión arterial del oxígeno al nivel del mar. Esto no resulta un problema excepto para pacientes con ventilación metálica, debido a que el gas administrado a través de las máscaras del oxígeno se compone típicamente de un solo 30%-50% de oxígeno por volumen, aunque estas cifras varían sensiblemente dependiendo del tipo de máscara. La toxicidad del oxígeno para los pulmones y el sistema nervioso central también puede darse en el buceo profundo y en el buceo profesional. La respiración prolongada de la mezcla del aire con una presión parcial de oxígeno mayor a 60 kilopascales puede llegar a producir una fibrosis pulmonar permanente.